Sanatorio NEMAC también, una empresa socia de IRADE muy activa hace muchos años, que han actualizado todos sus procesos digitales para mejorar la experiencia de los pacientes. Y Gladys hoy día nos va a contar un poquito más de esto. Así que Gladys, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien, Gladys? Muy bien. ¿Tú me escuchas bien, Carolina? Me escucho perfecto, Gladys. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y todas los que nos están acompañando. Y sí, hoy día les voy a contar un poco sobre cómo hemos ido acercándonos a la transformación digital en la clínica y cómo podemos llevar la salud y acercar la salud a las personas a través de los procesos y canales digitales. Bueno, lo primero que vamos a revisar es cómo ha impactado la digitalización en la experiencia de los pacientes. Antes, sí, les quiero contextualizar un poco qué es Sanatorio Alemán. Sanatorio Alemán es, bueno, la clínica más grande fuera de regiones, está compuesta por 5 torres, que ahí están identificadas, que están en la avenida Pedro de Valdivia, en la comuna de Concepción, y además tenemos 9 puntos de atención en toda el Gran Concepción y distintas comunas del Gran Concepción, y además ahora ya avanzando prontamente vamos a abrir un punto de atención en Chillán y viendo otras comunas donde podemos llegar en foco de lo mismo, de ir acercando la salud a todas las personas. En el contexto de la atención de la clínica, hoy día nosotros estamos realizando alrededor de 1.400 cirugías mensuales y atendemos más de 27.000 consultas mensuales. Por lo tanto, el número de personas, de familias que transitan, que acceden a nuestros servicios es muy alto. Antes de hablar de la transformación digital y pasar a explicarle un poco de cuál ha sido el impacto, quiero dejarle un poco en claro el concepto de la experiencia. Por allá en los años 50 se acuña el término del servicio al cliente, donde era como que todo estaba muy enfocado en eso, las empresas de servicio buscaban entregar un buen servicio al cliente. ¿Y qué es el servicio al cliente? La asistencia que uno entregaba según los requerimientos que una persona tenía. No había mucha más interacción. Luego, alrededor del año 2000, ya más de 20 años atrás, empieza a aparecer y acuñarse el término de la experiencia del cliente. ¿Y qué es la experiencia del cliente? Es la interacción completa y cómo se analiza un cliente para poder cumplir con su expectativa y entregarle lo que necesita. A partir de esto, y en una empresa de servicio distinta como es la salud, está la experiencia del paciente. Y aquí lo quise destacar porque la experiencia del paciente tiene algunas características propias que no se comparten con la experiencia del cliente, lo que lo hace un rubro distinto al momento de querer cumplir con la expectativa. En general, la experiencia del cliente es llevada por el cliente. Puede elegir qué le gusta, puede, no sé, va a un restaurante y si no le gusta se para y se va. Va a comprarse un auto y si no le gusta el color o el modelo no lo compra, lo busca en otro lugar. Una persona que necesita recuperar su salud o que necesita prevenir una enfermedad no tiene esa elección tan amplia. Por lo tanto, nuestro foco siempre tiene que ser entregar el mejor servicio, porque no mucha gente puede estar eligiendo dónde atenderse, porque si llega de urgencia y necesita una cirugía, no puede decir, no, me voy a otro lugar. Entonces, la experiencia del paciente es mucho más coartada, por lo tanto, a nosotros como un servicio de salud nos exige mucho más para poder cumplir con la expectativa y que sea un buen transitar, una buena interacción con los servicios que nosotros entregamos. A partir de eso, bueno, ya sabemos que la transformación digital llegó para quedarse. Son muchos los servicios que nosotros estamos trabajando. Hoy día les voy a contar de algunos y voy a especificar 2 principalmente que son los que tienen mayor impacto en los pacientes, porque internamente igual estamos desarrollando varias líneas de transformación digital, pero más allá de que utilicemos los datos, veamos la inteligencia artificial, tengamos canales de comunicación, tratemos de que nuestros bases conversen para poder entregar un buen servicio, poder leer a nuestro cliente, nosotros no podemos perder de vista que el paciente es nuestro foco. Entonces, desde ahí, y es súper importante mencionarlo, desde ahí parte todos nuestros procesos. Nuestros pacientes siempre están en el centro y sus familias, y desde esa atención integral es donde parte cada uno de nuestros procesos. Porque mucho de la transformación digital nos ayuda a nosotros como empresa, a tener mejores datos, a poder hacer vinculaciones en nuestro sistema, a poder medirnos, ver la gestión. Pero nosotros, sobre todo como empresa de salud, no podemos perder de vista
que tenemos un paciente que busca prevenir una enfermedad o busca recuperar su salud, y eso es un tipo de servicio totalmente distinto. No vendemos autos, no vendemos carteras, no, nosotros trabajamos con personas y eso lo hace mucho más exigente. Bueno, dentro de la pandemia, obviamente los servicios de salud fueron una de las áreas más golpeadas y exigidas. Llegamos de pronto a estar en una pandemia sin entender mucho, no habían indicaciones muy claras y empezaron las normativas, y una de las normativas que fue como de mayor impacto era la restricción a moverse, la restricción a salir. Y ahí para nosotros es como, la gente se sigue enfermando, necesita que estemos ahí, necesita acercarse a nuestro servicio, pero ¿cómo lo hacemos si no se pueden mover? No pueden venir, no había los pases, estábamos en cuarentena, nosotros estábamos muy restringidos de entregar servicios, y ahí tuvimos que hacer una modificación, una implementación de servicios de poder acercar nuestro servicio a los pacientes, y ahí desarrollamos esto rápidamente de implementar servicios, sobre todo digitales. Nosotros ya veníamos pensando con anterioridad qué servicio íbamos a hacer, pero todo muy lento. La pandemia llegó y como en todas las empresas, aceleró muchas cosas, y obviamente hoy día ya estamos hablando de esto porque llegó para quedarse, llegó como un instrumento más, una herramienta más para poder estar cerca de los clientes. Algunas de las implementaciones que nosotros trabajamos principalmente fueron servicios online, y aquí obviamente el más conocido y el más utilizado quizás por varios de nosotros es la telemedicina. Antes era impensado tener una consulta a través de un computador, que un médico nos viera, nos diera indicaciones, nos diera receta, nos diera licencia médica, y nosotros en un tiempo récord tuvimos que implementar esto, cumpliendo algunas normativas, tratando de ver algo que no todos teníamos muy claro cómo hacer, que estábamos incumpliendo. Hay varias normas que nos rigen como salud, de deber y derecho de los pacientes, de confidencialidad, de la documentación. Así que esto fue un gran desafío, y obviamente fue lo primero o lo más potente que se vio al principio, que fue el tema de implementar servicios de telemedicina para poder llegar a las personas sin que salieran de sus casas. También empezamos a complementar otros servicios, porque teníamos la telemedicina, el médico le indicaba exámenes, pero no podía salir a hacer estos exámenes. ¿Qué implementamos nosotros? Una unidad móvil que iba a la casa, o todavía la tenemos disponible, va a la casa, toma los exámenes y los lleva a la clínica, y la clínica lo analiza. Y, por supuesto, resultado online. En la página web ya está a través de un código, pueden descargar todos sus exámenes y tener los resultados, y pueden volver a tener un control a través de telemedicina. Con esto armamos todo un proceso y un carrusel de atenciones en los que el paciente no se mueve de su casa, nosotros acercamos nuestro servicio a ellos. También como servicio online, llamo servicio online, el servicio que tenemos en la web, implementamos mucho el WhatsApp. A través de un estudio nos dimos cuenta que el WhatsApp es una herramienta, un canal de comunicación muy utilizado por todos, y implementamos varios puntos de atención a través del WhatsApp, sobre todo en agenda de hora, agenda de imagenología, y en estar cerca de los pacientes para poder responder sus consultas. También implementamos, WhatsApp, como les comentaba, sobre todo, por ejemplo, si el médico lo atendía, ahora las personas pueden mandar una foto por WhatsApp, nosotros le hacemos llegar un presupuesto, o nos manda consulta. Tenemos chat de consultas, por ejemplo, para las mamás de la maternidad, que la pandemia fue muy complejo, porque es una etapa, nosotros somos la clínica que más partos atiende de la región, atendemos alrededor de 200, 220 partos mensuales. Por lo tanto, las familias que nos eligen para tener su parto son muchas dentro de la región. Y en esto de la pandemia quedaron solas, y fue muy complejo. No podían tener acompañantes, no podía ir la familia, en un momento que la gente busca estar cerca, busca acompañarse y necesita acompañarse. Ahí nosotros implementamos este modelo como de atención y de canal de poder ir entregando información, que nos fueran preguntando y a poder acercarnos. También temas tan sencillos como mencionaba Carolina, a veces procesos que uno los veía muy sencillos como el pago. Nosotros no teníamos implementado hasta antes de la pandemia un pago web, cosa que la gente pudiera pagar a través del computador o de un enlace. Hoy día ya lo tenemos implementado, por lo tanto, todo se puede hacer desde la casa. Y como les comentaba, los servicios a domicilio que complementan toda esta
este mundo digital que empezamos a interactuar con los pacientes y a entregarles mejores canales y herramientas para poder estar más cerca de ellos. Y acá me quiero detener en dos implementaciones de transformación digital que han sido muy potentes y que además han funcionado bien y han tenido mucho impacto en los pacientes. Una es la asistente virtual. Nosotros trabajamos, porque dentro de la pandemia pasaron muchas cosas. Como había un permiso, había que sacar, estaba restringido moverse. Algunas personas, uno de los permisos era el permiso de salud. Y algunas personas, y nos pasó a todos los servicios de salud, tomaban una hora para poder tener el respaldo, ir al médico. Espero que ninguno de los que esté mirando haya utilizado ese medio. Ir al médico y no iba, porque ocupaba el permiso para moverse en otras circunstancias. Por lo tanto, nuestro no-show o la gente que no se presenta a consulta obviamente empezó a aumentar y nosotros tratábamos de ver cómo hacer esto, porque había muchas personas esperando consulta, muchas que agendaban una hora y no iban. Y ahí empezamos a trabajar con nuestra asistente que se llama Erika. Quizá alguno de los que ha tomado ahora con nosotros le ha llegado un WhatsApp o un mail de parte de Erika, que es un asistente virtual que es mucho más allá de un chatbox. Esto tiene inteligencia artificial, hay un diálogo, de hecho acá tengo algunas de las consideraciones más importantes, hay un diálogo basado en inteligencia artificial. No solamente en general, nosotros vemos cuando nos queremos comunicar por WhatsApp, nos llega una planilla de opciones donde uno elige y hay un chatbox que al final uno como que termina peleando un poco con esto porque no hay una comunicación fluida. Y este asistente virtual que nosotros implementamos analiza los datos, toma decisiones, analizamos muchas palabras que la gente utiliza, por lo tanto proyecta la comunicación que puede tener con un paciente, el diálogo es mucho más fluido, ocupa las palabras que el mismo paciente ocupa, por lo tanto uno siente que está siendo atendido, que lo están entendiendo, que no está hablando con un robot detrás, y eso ha sido un impacto importante para nosotros, para las personas, tenemos mayor capacidad. Al mezclar la inteligencia artificial, tenemos mucho análisis sobre eso y podemos acercar una comunicación, acercar una respuesta. Obviamente, cuando nosotros nos comunicamos con cualquier empresa de servicio, queremos que nos respondan, no que nos manden a un lado, a otro. Y también, bueno, nuestra primera implementación con este servicio fue la confirmación de hora, por lo tanto, permite agendar uno manda un mail, la persona puede contestar lo que quiera, sí, sí voy, no voy, no quiero, y tiene la capacidad de mezclar palabras, mezclar algoritmos que nosotros tenemos preparados y dar respuestas claras, anular una hora, reagendarla, colocarse de acuerdo con el paciente. Esto ha sido una implementación súper importante que nos ha llevado a tener muchos datos, como les decía al principio. Nosotros internamente vemos los datos, trabajamos con eso, pero el foco siempre está en entregar un buen servicio al paciente y esto lo ha logrado. O sea, nuestro no-show disminuyó mucho, hoy día sabemos cuando la gente viene, por qué no viene, cuando nos responden, no voy por algo, todo esto lo analiza y nosotros podemos tener mucha más información y a través de esa información tomar decisiones y plantear estrategias que puedan mejorar nuestro servicio y poder hacer que las expectativas que tienen los pacientes del servicio que nosotros les podemos entregar, de las respuestas que necesitan, estemos a la altura. Otra de las implementaciones que ha sido muy importante durante la pandemia y el año pasado principalmente, y ahora que ya estamos operativos totalmente, es el CRM. El CRM es un software que administra la comunicación con los pacientes, donde podemos nosotros interactuar de manera automática. Hoy día lo tenemos implementado en el área de presupuesto. Nosotros hacemos alrededor de 1.800 presupuestos mensuales. Por lo tanto, la capacidad de ejecutivas, de manejar 1.800 presupuestos, hacer seguimiento, responder consultas, poder coordinar un pabellón, poder agendarlo, poder anular la agenda, no hay personas que resistan en la gestión interna de todo ese movimiento y con esta herramienta sí lo podemos hacer. Hoy día un paciente va a la consulta, si la orden es digital, nosotros nos enteramos y le podemos ofrecer sin que se mueva a su casa, sin que haga nada, de enviarle un presupuesto, o si quiere nos envía una foto de su presupuesto por WhatsApp y ingresa a este sistema y este sistema hace todo el seguimiento, lo acompaña, le pregunta, le recuerda. Y internamente a nosotros además nos ofrece un mundo de posibilidades
de tener la capacidad de ver cuántas cirugías se concretan, por qué la gente no se opera, cuáles son la ejecutiva, las cargas laborales que tiene cada una, cómo las podemos distribuir mejor, quiénes son los médicos que más operan, cuáles son los presupuestos que más se concretan, y todo eso nuevamente nos lleva a tomar decisiones, a plantear estrategias en las que nosotros podamos leer a nuestros clientes, que son nuestros pacientes, como les explicaba, no es un cliente cualquiera, leerlo, ver las implicancias, cuáles son sus necesidades, y desde ahí poder ofrecer un mejor servicio. Como les comentaba entonces, el CRM tiene módulos de comunicación, de informe, de gestión de tareas, que a veces es muy importante. Uno cuando tiene un volumen de atención tan alto, el día a día no permite tener informes tan gráficos y de gestión para poder hacer intervenciones tempranas, sino que nos damos cuenta ya retroactivamente. Hoy día queremos ir en la proactividad, tener informe y desde ahí tomar decisiones antes que las cosas pasen. Anticiparnos a la necesidad de nuestros clientes y no esperar que llegue un reclamo o darnos cuenta que lo hicimos mal después. Y esto nos ha ayudado mucho a poder tener claridad de lo que estamos haciendo y de cómo estamos implementando nuestro trabajo. Pero también, como les decía al principio, más allá de tener los datos, de acercarnos, de ver los algoritmos, que es algo que nos ha potenciado mucho nuestro servicio, nuestro foco siempre es acercar a los pacientes. Y bueno, hablando de la pandemia y de la transformación y de los canales digitales, no puedo dejar de mencionar esta implementación que hicimos durante la pandemia y que todavía la tenemos, que fue implementar tablets en cada uno de los servicios para que los familiares pudieran tener comunicación. O sea, todos sabemos que la salud, cuando se pierde, es algo que afecta a un entorno familiar, no solo a una persona. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, pero al final atendemos a una familia, no podemos separar el grupo o el entorno. Y esto nos marcó mucho. Ahí hay una foto de la neonatología, por ejemplo, los bebés se quedaban hospitalizados, la familia no los conocía, a veces los conocían meses después porque no habían visitas, las mamás tampoco podían estar mucho tiempo, iban a alimentarlos y salían, en donde pudimos comunicarnos con los pacientes y lograr un impacto, una mejor recuperación a través de este canal. En la UCI, como todos saben, nosotros fuimos una de las primeras clínicas en las que más recibimos pacientes de todo Chile, y fue muy importante, fue muy impactante ver que habían pacientes que los trasladaban en aviones, llegaban muy graves, obviamente inconscientes, y no sé, al mes después despertaban acá y no sabían dónde estaban, qué había pasado, y acá nosotros teníamos que explicarles que está en Concepción, que está en una clínica, está recuperando, algunos incluso todavía intubados que no podían hablar, pero logramos comunicación con su familia a través de estas tablets, y era una alegría y un impacto el poder comunicarse, verse. Las familias que estaban lejos tampoco podían viajar, porque si viajaban a acompañar a su familiar, tampoco podían entrar porque estaban todos muy restringidos. Entonces también teníamos canales de comunicación fluida, una unidad de enlace que formamos y que potenciamos, la unidad de experiencia del paciente, que venía trabajando desde antes, pero con esto lo aceleramos y potenciamos la comunicación. Y esta unidad se preocupaba de entregar el enlace con los pacientes, de poder comunicarlos. De hecho, mucha gente, como anécdota, llegaba de otras ciudades sin ropa, porque venían vestidos con sus batas de hospitales, y nosotros los dábamos de alta, su familia estaba lejos, y nosotros teníamos que ir a comprar la ropa para que ellos pudieran tener sus útiles de aseo, porque a ese nivel de separación llegamos, y nuestro foco siempre fue acercarnos. Y por eso potenciamos esta unidad y además implementamos algo que hoy día es muy ya conocido, ¿cierto? Uno va a un restaurante con el código QR en todos lados, pero dentro de la clínica fue algo que igual nos ayudó mucho. Implementamos algunos códigos QR, por ejemplo, en la maternidad, donde no podíamos entregar tanta educación porque no podíamos interactuar tanto con las pacientes para evitar cualquier riesgo. Y ahora cada una de las habitaciones tiene un código donde al escanearlo pueden tener acceso a toda la información. Hay un blog de maternidad, hay cuidados, hay información, indicaciones. Por lo tanto, tratamos de acercarnos de esa manera, que cualquier persona pudiera tener acceso a la información. Hoy día en todos los lugares también de la clínica, porque antes, no sé, si alguien quería hacer una sugerencia, un reclamo, estaba el papel, ¿cierto? En todos lados uno llena un formulario y un papel. Hoy día ya no existen los papeles.
Hoy día tenemos un código QR que está puesto también en muchos lugares de la clínica y en todos nuestros puntos de atención, donde la gente solo con escanearlo puede hacer su sugerencia, su reclamo y hacernos saber cómo ha sido su experiencia con nosotros. Y a partir de eso, ahí hay una imagen del NPS, que es un indicador con el que trabaja la mayoría de las empresas de servicios para medir la experiencia de nuestros clientes, para medir cómo fue, si pudimos cumplir con lo que ellos esperaban al momento de requerir un servicio. Y también, bueno, como les comentaba, implementamos WhatsApp en varias unidades, y una de las que ha tenido mayor foco es la unidad de gestión de convenios, ya que hay muchos pacientes que, no sé, activan una ley de urgencia, activan un GES, temas que no todos manejan, que son conceptos muy de salud, muy de beneficio de la ISAPRE o de FONASA, en que no entienden nada, y nosotros aquí podemos entregar toda la información. ¿Cuál es nuestro desafío final? Y aquí es donde nosotros queremos ya cerrar. El desafío final es mantener el foco. Nosotros nos podemos ir ahí por la transformación, los datos, acercarnos a los clientes, pero nuestro desafío final siempre va a ser esto. Aquí les comparto algunos de los mensajes, porque nadie se acuerda si lo contactamos, si había un asistente virtual, nadie se va a acordar si teníamos el mejor resonador o la cama más moderna cuando lo atendimos. En general se acuerdan que fuimos humanos, que fuimos cercanos, que respondimos una pregunta, que le dimos seguridad en un momento de mucha debilidad, de mucha incertidumbre, y eso es nuestro mayor desafío, que aunque sigamos implementando y transformándonos hacia una era digital donde vamos todos y que nos aporta mucho, no perdamos el foco en que, por lo menos en salud, atendemos personas, y ese tiene que ser nuestro punto de partida y nuestro punto final siempre. Esas son las experiencias, así que ahí se las quería compartir. Muchas gracias, Gladys. Muy, muy aclaradora presentación. Gran trabajo que ha hecho también el Sanatorio Alemán. Le ha tocado bastante difícil los últimos años, digamos. Y en este contexto me gustaría preguntarte, cuando empezaron a implementar todos estos cambios, toda esta transformación digital que vivió tan profundamente el Sanatorio Alemán, ¿cuáles fueron las principales barreras que tuvieron que enfrentar ustedes de forma interna en la implementación de esto? Porque también este cambio, más allá de una decisión, también hay un cambio cultural, hay temas de humanos, de personas, de comunicaciones, que tienen que trabajar bastante alineados con esto. No solamente una decisión que toma la gerencia de transformación digital, sino que tiene que ser una implementación bien 360. Cuéntanos un poquito de eso, por favor, en unos minutitos que nos quedan. Sí, bueno, tú misma lo mencionaste. Yo creo que uno de los focos fue entender que esto era para todos. Se creó una gerencia de transformación digital, pero aquí, si no es en equipo, no funciona. Entonces nosotros tenemos varias líneas de trabajo y tuvimos que ponernos de acuerdo, además que había muchas prioridades, que también era, hoy la prioridad, por lo menos el año pasado y el antepasado, era salvar vidas. Nosotros estábamos inmersos en eso. Pero paralelamente teníamos que transformarnos, acercarnos, hacer cambios. Entonces fue colocar la disposición al trabajo y a entender que esto venía para quedarse, porque igual siempre hay una resistencia al cambio, pero ¿para qué? Pero esperemos, esto va a pasar. Y al final entendimos que esto no va a pasar, que esto es lo que venía, se aceleró totalmente, pero yo creo que el foco principal fue el trabajo en equipo, entender que esto tenemos que hacerlo todos y movernos todos para que resulte. Y ahí eso fue como nuestra mayor problema y nuestra mayor fortaleza, entenderlo, pero también es difícil porque todos los equipos teníamos focos distintos en un periodo muy estresante y crítico que nos tocó vivir como área de salud. Gladys, y una última pregunta. Tú nos comentabas también que tienen implementados varios KPI con respecto a la atención que están brindándole también ustedes a sus pacientes. Y cuando encuentran un KPI que no está funcionando bien, ¿cuál es el proceso que tienen ustedes interno para obviamente mejorar ese KPI? Porque cuando uno está midiendo algo, por supuesto, porque después quiere mejorar el resultado. ¿O cuál ha sido el resultado en general de esta medición? Mira, principalmente, bueno, nuestro KPI para medir la experiencia, que es el fin último de todo lo que hacemos, es el NPS, como les contaba, un indicador muy usado y muy utilizado, y nosotros a través de eso lo vamos midiendo mes a mes. Cada 3 meses hacemos levantamientos para poder hacer intervenciones, y hacemos intervenciones mancomunadas entre todos los servicios. De hecho, hacemos un plan de mejora continua con la gerencia de transformación digital.
armamos un comité y hacemos intervenciones donde este NPS nos indique que hay un mayor problema. Por ejemplo, en general las clínicas, el menor NPS está en la urgencia. Y todos lo sabemos como usuario, uno va a la urgencia y está llena, los tiempos de espera. Entonces, hacemos intervenciones en ir mejorando, pero también intervenciones multidisciplinarias, en que todos participemos. Esto no es de la gerencia comercial porque está a cargo de la experiencia o transformación digital, sino que hacemos comités multidisciplinarios y hacemos intervenciones en algunos puntos, después hacemos la evaluación y así seguimos haciendo intervenciones de mejora continua trimestralmente. Perfecto. Muchas gracias, Gladys. En honor al tiempo, voy a invitar a nuestro siguiente invitado. Te doy las gracias también, por supuesto, por haber compartido la experiencia del Sanatorio Alemán durante los últimos años, que le ha tocado súper intenso también a usted, y atreverse en medio de una pandemia donde la contingencia para usted era día a día, atreverse a hacer esta transformación requiere valentía de parte de usted, así que también el reconocimiento ante el trabajo realizado. Así que muchas gracias. Muchas gracias. El día de hoy. Gracias a todos, gracias Carolina por la invitación, por dejarme exponer esto que es importante que la gente lo conozca, y bueno, seguimos trabajando y sin perder el foco en nuestros pacientes. Muchas gracias, Gladys. Que estén muy bien.